Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Poveda Football History y el día de hoy tenemos una charla muy espectacular. Aquí me acompaña el señor David Goldman, más conocido como Luis Nedel en el mundo de YouTube. Lo he invitado para que hablemos sobre fútbol brasileño. Así que, pues, David, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes. Bien, ¿vos cómo estás? Perfectamente y completamente dispuesto para comenzar el debate. Tanto Luis Nedel como yo hemos planeado nuestras respuestas en los cuatro temas que vamos a discutir y el orden los pueden ver en pantalla, tanto mejores jugadores de la historia, mejores futbolistas brasileños de la historia, mejores entrenadores brasileños de la historia y mejores clubes. Entonces, ¿por qué vamos a hacer un debate si aparentemente tenemos todo planificado? Fácil, porque esto es simplemente la elección. Ahora lo que queda es argumentar cada uno de los jugadores. Muy bien, empecemos con tu top. Quisiera preguntarte por qué pusiste a Cristiano Ronaldo en el puesto número 5 de los mejores futbolistas de la historia. Bueno, interesante pregunta porque justamente a la hora de hacer el ranking dudé entre Cristiano Ronaldo y Cruyff para el quinto puesto. Cruyff me parece que es un jugador más completo, quizás, y llevó a una revolución del fútbol en los 70 porque formó parte de ese equipo de la naranja mecánica que cambió la forma de ver el fútbol y es uno de los jugadores más importantes. Pero me parece que Cristiano Ronaldo, aunque no es tan completo como Cruyff, sí es el mejor en lo suyo. Quiero decir, como goleador, como finalizador de jugada, es uno de los mejores, si no el mejor de la historia. Quizás un poco más limitado en cuanto a lo que puede ser regate, armado de juego, pero como finalizador es el más completo delantero que vi. Y también tuvo la mala fortuna de pertenecer a Portugal, que no es una selección mala, pero tampoco es una potencia, y logró darle varios títulos a Portugal. En mi postura, yo puse a Cristiano en el puesto número 3 y voy a explicar por qué. Cristiano es un jugador que creo hasta el momento de la grabación de este video es el único futbolista de la historia que ha marcado 100 goles en 4 equipos diferentes, contando la selección obviamente. Ahí mostré en pantalla, ha marcado más de 140 goles con el Manchester United, club donde además ganó un balón de oro, también ganó algunas Premier League, ganó una Champions donde fue el máximo goleador y anotó gol en la final contra Chelsea en 2008. En Real Madrid, el mejor club de la historia, pues es un máximo goleador histórico, incluso para algunos es la mayor leyenda del club. También gana 4 Champions con el Madrid, fue el máximo goleador de esas 4 Champions que gana en el equipo blanco. Marca, por ejemplo, también en las finales de 2014 donde de hecho rompe el récord como el mejor bota de oro en la historia del torneo, porque marcó 17 goles y también mete gol en la final de 2017. En la Juventus mete más de 100 goles y gana algunos títulos nacionales, no logra levantar títulos internacionales. Y en la selección de Portugal, pues como tú lo dices, gana los primeros 2 títulos en la historia de la selección, Eurocopa 2016, Nation League 2018-19. Fue el goleador de la selección en ambos torneos, aunque quizás en las finales no pudo aparecer, en la primera por lesión y en la segunda pues enteramente tuvo un partido discreto y, y pues bueno, también Cristiano entre sus récords, pues jugador con más goles en la historia de las selecciones, jugador con más partidos en la historia de las selecciones, obviamente que por ende también es el jugador con doble récord en la selección de Portugal, el máximo goleador de la historia del fútbol, máximo goleador en la historia de la Champions, ganó 4 botas de oro, 5 balones de oro y un jugador sobre todo que se ha sostenido en el tiempo con un gran nivel, el máximo goleador de la historia de este deporte además. Y pues digamos que para mí por la gran regularidad y longevidad que ha tenido, yo lo pondría por lo menos en el top 3. En el puesto 4 quisiera saber por qué elegiste a Beckenbauer. Bueno, lisa y llanamente porque creí que tenía que haber al menos un defensor en la lista, porque a veces se los valora poco. Y Franz Beckenbauer está considerado por la FIFA como uno de los mejores jugadores del siglo y por tanto uno de los mejores defensores de la historia. Y no solo eso, sino que en la época, como veníamos hablando, en la que la naranja mecánica de Cruyff dominaba en Europa, Beckenbauer logró llevar a la selección alemana a ganar no solo el Mundial de 1974, justamente frente a la naranja mecánica de Cruyff, sino también la Euro del 72, en la misma época. Y bueno, además de las conquistas que tuvo en la Copa de Europa, la actual Champions League, ganó 3 Champions League con el Bayern Múnich, además de la Copa Intercontinental y otras conquistas internacionales.
Beckenbauer es un jugador grandísimo del fútbol alemán, es el mayor símbolo que ha tenido el país teutón. Un jugador que en el Bayern es toda una leyenda, 577 partidos, 75 goles, lo cual, sobre todo a nivel goleador, son unos números brutales teniendo en cuenta que era defensa, aunque claro, él arrancó como mediocampista y luego fue retrocediendo su posición hasta defensor central, de líbero Sí. también. Como tú lo dices, él fue parte del Bayern tricampeón de Europa en los años 70. También gana la Intercontinental en el 76, gana también una Recopa en el 67, que de hecho fue el primer título internacional del Bayern. Cuando el Bayern Múnich todavía no era lo que es hoy en día. Exactamente, aparte lo que tú mencionas, hay una revolución muy importante por parte de Beckenbauer con respecto al rendimiento del Bayern. Hoy una revolución que también trajo consigo a otros jugadores como Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Roth, entre otros. Pero sí es cierto que el comandante de esa revolución, de ese renacer del Bayern como equipo, la lidera Beckenbauer. Varias veces campeón de Bundesliga, como tú lo dices también, campeón de Eurocopa y del mundo, en una Alemania donde jugó más de 100 partidos, donde metió 13 goles siendo defensor. Y de hecho algo curioso es que en todos los torneos que él jugó, que fueron mundiales y Eurocopas, no solo como jugador, sino también como técnico, él como mínimo se metía hasta el tercer puesto. O sea, eso demuestra el tremendo nivel competitivo que tenía el Kaiser. También fue subcampeón del mundo en 1966, de hecho marcando 4 goles en 6 partidos. Entonces nada, pues todo un revolucionario de su puesto. Me parece una buena elección en general, quizás un poco controvertido que sea mejor que Cristiano, capaz por el tema del Mundial y algunas cosas más, digamos que te lo podría considerar. Más en este Sí. caso, como ya te mencioné a Cristiano, voy a mencionar ahora el que fue para mí el 5, que es Cruyff. Yo pongo al Tulipán de Oro, al viejo maestro, como el quinto mejor jugador de la historia. Creo que con Di Stéfano es como con el que tiene más igualada la discusión por ese puesto. Pero yo me quedaría con Cruyff no solo por la revolución futbolística que tuvo, sino también por el hecho de que termina siendo un jugador que tiene un mejor rendimiento en la selección que le tocó jugar que Di Stéfano. Que a ver, a Di Stéfano le fue bien en la selección española, pero no ganó títulos. Y realmente que para la época de Di Stéfano, él tenía cómo ganar título con la selección española. Cruyff, por ejemplo, pues fue el líder no solo de la Naranja Mecánica, sino también del Ajax de los 70, que es para muchos el equipo que cambió el fútbol, o por lo menos la forma de verlo y de jugarlo. Un Ajax donde jugó 369 partidos, metió 271 goles, tricampeón de Europa, gana el triplete de Liga, Copa y Copa de Europa en 1972, donde de hecho ese Ajax solo pierde un partido durante toda la temporada, que fue por la Liga. La Copa y la Copa de Europa la ganan de forma invicta. Gana también Intercontinental en el 72 ante el Independiente de Bochini. Gana varias Eredivisie y bueno, también, cómo no mencionar, tiene 3 balones de oro. Fue por muchos años el máximo ganador de ese premio individual. Fue Sí. bota de oro algunas veces en el fútbol europeo. O bueno, no bota de oro, pero sí, por lo menos para quien llevara el registro. Fue, por ejemplo, máximo goleador de Europa en el 67, metió 42 goles. Fue balón de oro de un mundial en el 74. También pues metió 38 goles en 49 partidos con Holanda, que para un volante ofensivo como lo era Cruyff es una cifra altísima y un promedio muy grande. Metió a Holanda en una final del mundial después de 36 años de ausentarse en ese torneo. Y también puso a la Naranja en una semifinal de Eurocopa por primera vez en su historia. Yo lo pongo a él por encima de Beckenbauer por la revolución que significó su fútbol, por su mayor calidad individual, diría yo. Aunque sí es cierto que lo que tú dices de que al defensa se le infravalora, pues es algo triste, pero digamos que me alegra que tú por lo menos haces esa mención. Entonces, puesto 3. Para ti es Diego Armando Maradona. Para mí es el puesto 4, pero quiero escuchar primero cuál es tu opinión con respecto a el 10. Bueno, me interesa mucho después conocer tu opinión porque justamente quiero ver qué opina alguien que no es de Argentina sobre Maradona. Yo quizás pequé un poco de localismo al ponerlo a Maradona en el podio. Es que para nosotros todavía sigue significando mucho, quizás emocionalmente más que dentro de lo que es el fútbol,
porque por números Maradona no demuestra tanto como otros. Ganó una Copa del Mundo, mucho menos que Pelé, por ejemplo, pero sí tiene no diría récord porque no es numérico, pero el honor de haber dominado una Copa del Mundo como nadie dominó jamás una edición de la Copa del Mundo. Porque la edición de 1986 en México fue totalmente dominada por Maradona. Podría haber sido más de lo que fue. Y aún así, tiene, por ejemplo, alrededor de 350 goles, un número muy cercano al de Ronaldo Nazario, sin ser delantero, era mediocampista ofensivo. Y habiendo jugado su carrera en clubes quizás no tan notorios, llegó al Napoli, un club prácticamente descendido de Italia, a su primer conquista internacional, derrotando al Bayern Múnich. Y en general, por el estilo de juego. Con respecto a Maradona, yo digamos que admiro el hecho de cómo carreó a Argentina en el Mundial 86. Es un jugador tremendo, tenía una gran visión de juego, tenía una gran capacidad para sortear rivales, un gran liderazgo dentro de la cancha. De hecho, hay un video que yo vi de una inteligencia artificial midiendo cuál fue el mejor mundial individualmente hecho por un futbolista, y curiosamente Maradona salió primero en el 86, o sea, se terminó confirmando de forma objetiva lo que ya mucha gente, digamos, de forma cualitativa había medido. Y bueno, tal vez en lo numérico no es que tenga malos números, porque él en Argentinos Juniors es el segundo goleador histórico, metió 116 goles. En Napoli metió 115 goles, que son cifras altísimas para un volante ofensivo, como tú decías, que fue por muchos años el goleador histórico del equipo hasta que lo fueron superando jugadores como Insigne, Hamsik, Dries Mertens. Repartió un montón de asistencias. En el 87 hizo que la Serie A y en total el fútbol italiano estuviese dominado por el Napoli. Ganaron Liga y Copa. También ganó otra Liga en el 90 y otra Supercopa ese mismo año. Estaba obviamente el Mundial del 86 con Argentina, selección con la cual de hecho metió 34 goles y jugó casi 100 partidos, también puso muchas asistencias. Ganó el único título internacional del Napoli, que fue esa Copa de la UEFA de la temporada 1988-89. Ganó también en la segunda edición de lo que hoy llamamos finalísima, lo que en ese momento era llamado Copa Artemio Franchi o Copa de Campeones de Conmebol y UEFA. Se la ganó a Dinamarca, que de hecho fue, creo que ese de sus últimos partidos en la selección. Y digamos que yo a Maradona lo estimo bastante, sobre todo porque se volvió el referente de una gran camada de futbolistas, sobre todo de otros como el que para nosotros dos es el mejor de la historia, que ya lo mencionaremos. Y yo no lo pongo tan arriba, es quizás por el tema de la constancia. Y precisamente Claro. también porque, como tú decías, capaz en Argentina todavía se le ve como un dios, porque realmente que, sobre todo yo creo que más por el partido con Inglaterra, ¿no? Porque digamos que el orgullo del argentino estaba muy herido por el tema de la guerra de las Malvinas, y futbolísticamente hablando Maradona como que logró vengar a su nación. Y hay muchas cosas que rodean al Diego, la forma de ser, cómo representa en su personalidad, digamos, al promedio. No estoy diciendo que a todos los argentinos, pero sí al promedio. France Football dijo que tendría 2 balones de oro si los sudamericanos los pudiesen ganar desde que arrancó la entrega de ese premio. Es un jugador admirable igual. Y yo lo pongo encima de Cruyff por un pequeño margen, porque para mí Cruyff con un mundial sería superior a Maradona. Es mi opinión. Pero digamos que el Puede Diego ser me parece válido. que sigue manteniéndose allá arriba, no solo por el mundial, sino cómo lo ganó. Y también porque hay demasiada, entre comillas, aura, demasiada mística en el nombre de Diego Armando Maradona. Y por eso es que yo lo sigo poniendo, más no lo pondría por arriba de Cristiano. Y mira que yo amo al fútbol argentino, pero y me duele. Aunque digamos que si se trata de egos, ninguno de los dos me cae bien, ni Cristiano ni Maradona. Pero si tuviera que quedarme con alguno estrictamente futbolísticamente hablando, pues me quedo con Cristiano. Pero Diego Armando Maradona también es un gigante, es un titán, una leyenda completa del fútbol mundial y argentino sobre todo. Y por eso digamos que por respeto a él lo sigo poniendo. Y porque creo que meritocráticamente hablando sigue teniendo sus argumentos. Sí, yo me gustaría agregar un dato de color que refleja esto que hablo del armado de juego y lo que significaba Maradona en el armado del equipo, que quizás sea un dato menor, pero el jugador con más faltas recibidas en un mundial es justamente Maradona, con 53 en 1986. El segundo también es Maradona, con 50 en el mundial del 90. Y el tercero también es Maradona, con 36 faltas recibidas en el mundial del 82.
Buen dato, ¿eh? Porque eso demuestra precisamente los puntos que nosotros mencionábamos, de que era un jugador con una gran calidad individual y cómo usted puede parar a un jugador así, pateándolo. Es así de sencillo, entonces ahí está ese dato y te agradezco por ofrecerlo. Está bien, sigamos ahora con Pelé, que para nosotros dos es el segundo mejor de la historia, así que, ¿qué podrías decirnos de Oregi Football? Con todo el dolor del alma debo reconocer que tengo que ponerlo por encima de Maradona. Es que no es un dato menor los 3 mundiales conseguidos con la selección brasileña en un momento en el que Brasil todavía no era la potencia mundial que es ahora. Recordemos que esos fueron sus 3 primeros mundiales. Aunque hay un mundial, si mal no recuerdo, el de 62 en Chile, en el que Pelé casi no participó. Fue lesionado al principio y participó muy poco, pero no obstante fue protagonista clave en 2 de esos 3 mundiales y también fue importante hasta que se lesionó en el 62. Así como Maradona en Napoli, Pelé fue protagonista del Santos, que en aquel momento era un equipo muy chico, y logró sacarlo 6 veces campeón de Brasil en su época, que no es un dato menor. Bueno, después, por supuesto, la capacidad numérica, que eso es en lo que lo diferencia de Maradona. En cuanto a los goles, con 757 es el cuarto máximo goleador de la historia del fútbol, siendo superado hace muy poco por Messi y Cristiano Ronaldo, además de Josef Bitzan, el austríaco. Y qué más agregar sobre Pelé. La constancia, durante muchos años fue hasta muy grande, continuó estando en el máximo nivel. Mucho se habló de que no jugó en Europa, pero en esa época el fútbol sudamericano estaba a la par o por encima incluso. Recordemos que los clubes sudamericanos en aquel momento no tenían la diferencia económica como la que tienen ahora. Eso no me parece un dato para despreciar a Pelé. Y corregime si me estoy olvidando de algún dato, me podés colaborar. Sí, precisamente, pues yo también pienso que Pelé es el segundo mejor jugador de la historia. Te voy a dar algunos datos. Pelé hasta el año 2021 fue el futbolista con más goles de la historia en un solo club. Ese récord lo superó Messi. Claro. Y Ese dato me había olvidado. él tenía 643 goles en el Santos. Y a ver, es que lo que tú dices es verdad. El fútbol sudamericano de esa época era a la par o mejor que el fútbol europeo. O sea, no por nada, pues con ese Santos no solo fue pentacampeón y después metió otro brasileirao en el 68, que de hecho los que saben de fútbol brasileño sabrán que el Brasileirao incluso a veces es más valorado que la misma Copa Libertadores y que cualquier otro título internacional. O sea, el Brasileirao es una cosa muy codiciada en el fútbol brasileño. Sí. Y el Santos de Pelé metió 5 seguidos entre el 61 y 65 y otro en el 68. O sea, era el máximo ganador de Brasileiraos en su época. Y recordemos que después de Pelé no volvió a ganarlo hasta el 2002. Correcto. He ahí también otro factor. La tremenda influencia que tenía Pelé. Que de hecho, aquí también hay otro dato que yo vi. Y era que detrás de Messi, Pelé es el segundo futbolista con más goles de la historia en finales en el fútbol. O sea, claro, finales de diversos torneos, pero hombre, o sea, es un datazo porque eso demuestra lo determinado y determinante que era Pelé para ayudar a su equipo y ayudarlo sobre todo a ser un equipo glorioso, a ser campeón. Es uno de los jugadores con más partidos en la historia de Santos, de lejos la mayor leyenda del club. Ganó 2 Copas Libertadores y 2 Intercontinentales, marcando gol en alguna de las finales de ida, vuelta o desempate. Incluso en la de la Intercontinental 62 tuvo una gran exhibición ante Benfica, ganando en la ida y en la vuelta y haciendo doblete en la ida, hat-trick en la vuelta. En la Libertadores del 62 ganó Santos el desempate 3-0 con 2 goles de Pelé. En el 63 metió el gol de la sentencia contra Boca en la Bombonera. Que obvio, Boca no era lo que es hoy en día, pero empezaba a escribir su historia. Peñarol, por ejemplo, ya era bicampeón de América y campeón mundial cuando Pelé y Santos los destronaron. Benfica le había ganado a Barcelona y Real Madrid respectivamente finales de Copa de Europa en ese momento. Luego en la Intercontinental de 63 marcó 2 goles en la final de ida contra el Milan de Gianni Rivera, que ganó el primero de sus 7 títulos en la Copa de Europa. ¿Y por qué hablo todo esto? Porque la gente siempre ha pensado que lo que hace a Pelé el más grande es su palmarés en el Mundial y no es así. Eso es el broche de oro, más no lo único que lo define. De hecho también hay otras cosas. Pelé creo que tiene el segundo y tercer mejor registro de más goles de un jugador en un año natural, detrás de los 85 goles de Gerd Müller y
los 91 de Messi en el 2012. Pelé, si no me equivoco, creo que marcó 65 goles en el 58 y 63 en 1965. Y sí, Pelé, una máquina de hacer goles, un jugador de muy grandes capacidades, velocidad, regate, pegada con las dos piernas, un gran juego aéreo. Y bueno, ahora sí con lo que a todos les importa. 77 goles en 92 partidos y 3 mundiales con Brasil es lo que termina de adornar una brillante carrera. No sé si fue un jugador más constante que Cristiano, pero sí tuvo una regularidad más considerable que la de Diego Armando Maradona y por lo menos Sí, en la regularidad de esos 15, 16, casi 18 años al máximo nivel, logró llevar a Brasil a ser la mejor selección de todos los tiempos, con lo que eso significa. Fue con solo 17 años el mejor jugador de Brasil en el Mundial del 58, marcando 6 goles en 4 partidos, 2 de esos en la final, 2 goles espectaculares, 4 goles en el 70, en la que para muchos fue la mejor plantilla en la historia de las selecciones nacionales, un golazo legendario de cabeza de Inosov en la final. Y pues en el 62 es cierto, no fue tan influyente como Garrincha, pero a ver, tampoco es que haya ganado el Mundial como lo hizo Pasarela en el 86, él jugó partidos, de hecho jugó 2 y marcó un gol en el torneo. Se esperaba incluso que él fuera a tener mejor año que Garrincha, pero claro, lo lesionaron y desafortunadamente nunca volvió a aparecer. Pero igual claro, eso por es lo lo que menos él mencionaba. se dio el lujo de anotar un gol. O sea, tampoco es que él haya ganado el Mundial en la banca. Y esa es la verdad. Ah, y un último dato de color. El estudio de France Football que te mencioné con Maradona también dice que el segundo máximo ganador en la historia del Balón de Oro, solo por detrás de Messi en la vida real, sería Pelé con 7 balones de oro. Y Así se de hubiera entregado a jugadores asombroso, sudamericanos. así de asombroso es el gran Rey Pelé. Así que no cabe duda que para mí el binomio de oro tiene que ser él y él primero, que pues es el ídolo de toda una generación que es Messi. Así que si quieres argumenta brevemente sobre todo lo que tú quieras decir de Messi y pasamos después al siguiente tema. Bueno, me es difícil hablar de Messi objetivamente, porque para mí es el futbolista que es mi ídolo más grande de todos los tiempos. Y es raro porque normalmente los ídolos uno los hace de chico y a mí me tocó de grande tener este ídolo. Pero bueno, Messi se lo ganó. Combina la capacidad de armado de juego de Maradona con la capacidad goleadora de Pelé. Quizás el único mejor definidor por encima de Messi sea Cristiano Ronaldo, que como mencioné antes, creo que es el mejor goleador de la historia, como marca su registro, que es el máximo goleador numéricamente. Pero aún así, Messi, sin ser 9, porque no juega de 9 sino de media punta, es el máximo goleador de la historia solo por detrás de Cristiano Ronaldo. Es uno de los máximos goleadores de la Copa del Mundo, de la Copa América, es el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas, el máximo goleador de la Champions League solo por detrás de Cristiano Ronaldo y demás. Realmente que yo también a Messi lo amo, esa es la verdad, o sea, no solo porque es un brillante futbolista, sino por la humildad que tiene, o sea, y quién diría, ¿no? O sea, obvio, esto lo digo con respeto, pero, o sea, es un tipo que lo ha logrado todo, que se subió a la cima del fútbol, pero es un tipo con una humildad gigantesca, con una gran bondad como ser humano, con los Sin pies en duda. la tierra, con una capacidad para reconocer a todos sus oponentes y a todos los buenos jugadores que él ha enfrentado. Y bueno, ya su carrera es excelente, o sea, ¿cuántos récords tiene Messi que no se hayan mencionado ya? Máximo goleador en un año, máximo goleador histórico del Barcelona y de la selección argentina, De la máximo asistidor en la historia de la selección y del Barça y máximo asistidor de la historia además. Otro dato ahí en medio. Es el jugador con más goles y asistencias simultáneas en la historia, o sea, es el máximo aportador goleador de todos. Que de hecho, aquí yo quiero hacer una pequeña modificación a tu frase. Para mí Sí, Messi combina la visión de juego y capacidad individual de Diego Armando Maradona, la constancia y capacidad goleadora que tiene Cristiano y uno de los 3 mundiales que tiene Pelé. O sea, Messi es como un licuado perfecto de los otros 3 mejores jugadores de la historia, en mi opinión. Y él mismo tiene esas 3 cosas a la vez. Segundo máximo goleador de la historia, máximo ganador de balón de oro, bota de balón de oro del mundial, que dicho sea de paso, por fin lo consiguió en 2022. También tiene una finalísima, 2 Copas América, que de hecho, hablando de la Copa América y el Mundial, es el jugador con más partidos en ambos torneos. Recientemente creo que también se convirtió en el jugador con más asistencias de la historia de las selecciones nacionales. En el Barcelona tiene récord de títulos y creo que en la selección argentina también, si hablamos de medallero, porque también tiene bastantes finales
perdidas, pero más sus 4 títulos creo que ya pasa a cualquier otro futbolista. En el Barcelona ganó 4 Champions, 3 Supercopas Europeas, Mundiales de Clubes y un montón de títulos de Liga, de Copa del Rey. Tiene un sinfín de récords dentro del fútbol español y del Barça, a nivel de futbolista argentino también. Pero no es solo por su estadística y que tenga Mundial y Cristiano, no. Es que lo que hace único a Messi es su forma de juego. Es un jugador muy completo que tiene una visión de juego sobrenatural, una forma de sortear rivales increíble. O sea, es un jugador que tiene 3 maneras de cambiarte el partido. O te hace un gol, o te hace una asistencia, o simplemente te sortea rivales y te limpia la cancha. Eso es Lionel Messi. Y mira, si habláramos de todos los récords de Messi, daría para hacer un documental. Por ende, y siendo breves, creo que no hace falta mencionar todas las cosas que ha hecho Messi para ganarse el corazón de todos los futboleros que verdaderamente sí aman y admiran este deporte. Y no hay duda que Lionel Andrés Messi es el más grande futbolista de todos los tiempos. Y yo dudo mucho que nazca alguien como él en el futuro. Así que, dicho esto, ¿tienes algo más para decir o te gustaría pasar al siguiente tema? Sí, solamente recordar que ni Pelé ni Maradona ganaron la Copa América, aunque puede haber sido circunstancial, y mientras que Messi la ganó 2 veces. Y también, bueno, aunque no corresponde hacer historia contrafáctica, estuvo muy cerca de haber ganado 2 mundiales, porque la final del 2014 fue empate y en el tiempo extra se resolvió. Podría haber sido para uno u otro lado. Y como último, recordar la constancia, porque con 37 años sigue teniendo la capacidad asistidora de antes. Sí, eso es verdad. Bien, entonces pasamos a la siguiente temática, ¿te parece? Sí,